encima de la B, ya no me da resultado. De igual forma, si lo pongo a la izquierda, ¿no? Vamos a ver si la precedencia y la definición global me funciona aquí. No, no me funciona. Curioso. Bueno, entonces la sintaxis le define usted los términos principales en la hoja de trabajo, ¿no? Vamos a ver hoy cómo calculamos, y queda pendiente lo de la definición global. No sé qué pasó ahí. ¿Por qué descargué y cargué el Matcat? Porque aquí en el help, en la ayuda, no me estaba operando la ayuda. Ustedes tienen aquí algo realmente interesante que les permite a ustedes analizar y calcular y determinar cualquier detalle de la hoja de trabajo. Tienen ustedes todo esto que está aquí. Tienen incluso unos ejemplos. Aquí tienen varios tutoriales. Observen. Ustedes pueden entonces trabajar, iniciarse con todos estos tutoriales. ¿De acuerdo? Están las operaciones básicas de la hoja de trabajo. Y a mí no me funcionaba. Entonces, pero ayer Jonathan me lo puso a funcionar. ¿Qué hizo? Descargó el Matcat y lo volvió a cargar. Y funcionó perfectamente. Hoy lo que vamos a ver es cómo calcular una tubería, ¿no? A propósito de estos apoyos que están aquí, eso lo consiguen ustedes en el View y aparecen entonces todos estos toolbars para graficar, para calcular, para hacer matrices, evaluación, cálculos, programas booleanos, programación, letras griegas, letras simbólicas, etcétera, ¿no? Todo eso lo consigue usted en el View. Vamos a ver entonces ahora en el file, vamos a buscar algo allí, ¿no? Aquí tienen ustedes entonces un ejemplo. Las diferentes formas de poder calcular la pérdida en un tramo de conducto. Observen entonces los datos son el caudal que se está desplazando por allí, el largo y el diámetro de tubería. Observen, esta tubería es Schedule 40. ¿Qué significa Schedule 40? Una norma. ¿De acuerdo? En el crane tienen ustedes al final este, todos los tipos de tuberías para cualquier schedule. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar, porque es la que se fabrica en Venezuela, la tubería, o se fabricaba la tubería Schedule 40. Los datos van a ser siempre el caudal, el diámetro y el largo. Ah, bueno, por supuesto. El Schedule 40 está asociado con una rugosidad absoluta de 0,00015 en unidades inglesas. Otro dato que vamos a requerir es la gravedad, 32,96. La viscosidad cinemática, 1,216. Este es para el agua. Para el aire la pueden ustedes conseguir en los apuntes. En las primeras páginas de los apuntes tienen ustedes una cantidad de datos, ¿no? Y unos modelos matemáticos, que es un resumen de toda la materia. Ahí pueden ver ustedes entonces la viscosidad cinemática para el aire y para el agua. Dentro del Cameron tienen ustedes la información para cualquier fluido viscoso. Y en las tablas del Cameron tienen ustedes entonces las tablas para el agua y para fluidos de diferentes viscosidades. También lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces aquí lo que voy a poner es, bueno, de momento observen lo siguiente. El método genérico, general, es el siguiente. Paso número 1, determinar la velocidad. Entonces, con este modelo, ustedes tienen la velocidad en términos del caudal, en galones por minuto, y el diámetro en pulgadas. Esa es la norma que vamos a usar en el crane y el Cameron. El caudal en galones por minuto y el diámetro en pulgadas.
Entonces, con este modelito matemático, ustedes determinan la velocidad en pies por segundo. El paso número 2 es calcular el número de Reynolds. No pierdan de vista que el número de Reynolds es igual a B por D sobre la viscosidad cinemática. ¿Ok? Entonces, calculamos previamente el Reynolds con este modelito que está aquí. Observen, con este modelo que está aquí, ustedes simplifican la expresión genérica. Observen que les da el mismo valor. 3073 por 10 a la 5. O lo calculan con el modelo genérico, B por D sobre la viscosidad cinemática, o lo calculan con esto que está aquí, que está en términos de caudal y de diámetro, que son las variables que vamos, con las cuales iniciamos el proceso. El paso número 3 es calcular el coeficiente de fricción. Lo pueden hacer a través de SWAMI, que es una ecuación explícita, o lo pueden hacer a través de Colebrook. Pero Colebrook, ¿qué es lo que pasa? Que es una ecuación implícita. Fíjense, esto no está tan fácil de calcular. Traten de calcular el valor de F en esta expresión. Entonces tenemos el apoyo del Given. El Given es una de los apoyos de las aplicaciones que más vamos a utilizar en el Cameron, pero en el MATCAD. Si no tienen ustedes el MATCAD, ¿qué hacer con esto? Tienen ustedes que hacer un programita que el MATCAD se los permite y por aproximaciones sucesivas calcular el valor de F. Para que practiquen, vamos a poner eso como tercer problema para la casa. Hacer un programa que les permita calcular la F en la ecuación de Colebrook. Fíjense que utilizando SWAMI les da 0,016, utilizando Colebrook les da 0,016, por supuesto. Tienen muy buena aproximación. Yo repito que para la casa van a hacer ustedes un programita con los códigos de MATCAD para calcular esta ecuación implícita por aproximaciones sucesivas. Ok, el paso número 4 es calcular ya directamente la pérdida. Este es un coeficiente de fricción, ojo, y esta es la pérdida. La pérdida le va a dar unidades de altura. Entonces, F por L sobre D por D cuadrado sobre 2G, eso no es más que la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Ok? Entonces, por supuesto, este término F es el coeficiente de fricción, L es la longitud equivalente. Claro, estamos hablando de un tramo de tubería, pero si fuera, por ejemplo, un tramo donde hay válvulas, codos y qué sé yo, previamente determinan ustedes la longitud equivalente. ¿Ok? Entonces aquí tienen ustedes, y en términos de energía cinética, pueden calcular el valor de delta P. Pero existen otras formas de hacerlo. En el Cameron, vamos a ver, ¿no? Lo veo. Aquí vamos a buscarlo. Aquí está. El Cameron le va a simplificar muchísimo los cálculos, ¿no?
Entonces, van a entrar ustedes al Cameron en la tabla de diámetros 10 pulgadas. Y ahí van a ver ustedes lo que tienen, ¿no? El Cameron en la página 67 hasta aquí. Tienen ustedes entonces el tabulador para 10 pulgadas, ¿no? No, no me funciona el Cameron ahora. Abrir. A página 67. Ok. Entonces, observen, en el capítulo 2 tienen ustedes todas estas tablas que se refieren a diferentes diámetros y a diferentes schedules. Fíjense que este es 40, este es 80, esto es 160. Esas son diferentes normas, ¿no? Y son diferentes diámetros, espesores, perdón, de tubería, ¿no? Pero en el caso nuestro, nosotros vamos a limitarnos a tubería Schedule 40, por lo que le comenté antes, que era la que se fabricaba en Venezuela, ¿no? Entonces tienen ustedes aquí el diámetro nominal, que es 10 pulgadas. El diámetro interno es 10,02. Y tienen ustedes estas tres columnas que están aquí. La primera es la velocidad del fluido, que tiene que coincidir con esta que está aquí, 4476. Entonces, fíjense, 1100 galones por minuto es la ordenada, 1100 galones por minuto, y la velocidad es 4,48. Aquí era 4,476. La segunda es la energía cinética, 1100, 0,311. Y la tercera es la pérdida. Pero observen que como es la pérdida para 100 pies, que es lo que dice aquí abajo, es una pérdida relativa. Entonces, por eso es que a esta pérdida, que era, observen esto, 0,582 o 592, perdón, la dividen entre 100 y la multiplican por la longitud equivalente. Por supuesto, esta es la expresión para calcular basada en la columna esta. Entonces tienen ustedes, les repito, tienen ustedes velocidad, energía cinética y pérdida relativa. Observen que está referida a 100 pies. Y esto aparece para todos los diámetros, entre 2 pulgadas y creo que son 168 pulgadas. En el crane tienen ustedes algo parecido, pero en lugar de ser tabular es gráfico. Vamos a ver el crane cómo sería. En el crane lo tenemos en una 593. En la tabla. Ah, bueno, no, aquí aparece también en forma tabular. Entonces, flujo, agua en una tubería de Schedule 40. Caída de presión en 100 metros. Ah, observen que esto está en unidades métricas, sistema métrico. Pero en cualquier caso va a ser parecido. Esta es la abscisa, es el caudal. Entonces van ustedes acá, ¿no? Y ahí tienen ustedes dos variables calculadas previamente. La velocidad en metros por segundo y la caída de presión en bar.
Yo creo que el tren también se los da en unidades inglesas. Vamos a ver aquí. Sí, aquí entonces fíjense, lo teníamos en unidades métricas y ahora aquí en unidades inglesas. Nuevamente la abscisa está en galones por minuto. Vamos, ustedes la cortan con el diámetro, que está aquí, por ejemplo, 14 pulgadas, y tienen ustedes entonces la velocidad en pies por segundo y la caída de presión. Vamos a ver esto que no lo veo bien. Vamos a ver. La caída de presión en libras, la caída de presión en libras por pulgada cuadrada. En el caso del Cameron, la caída de presión estaba en pies de agua. Aquí en el Crane lo tiene en libras por pulgada cuadrada. ¿Qué otra cosa tiene de interesante el Crane? El sumario de fórmulas en la página 46. Fíjense que todas estas fórmulas, que previamente le dicen a ustedes, las pueden aplicar bajo estas condiciones. Cuando la caída de presión es inferior a tal, se usa esa fórmula. Si la caída de presión es superior al 10% de P1, que P1 es la caída en todo el tramo, pero menor del 40%, se usa el valor medio. Es decir, aquí están las condiciones para usar esta fórmula. La de flujo isotérmico de gases, para flujo compresible en líneas largas de tubería, etcétera, etcétera. Observen que el Crane les da las fórmulas para cualquier fluido. A propósito de eso, bueno, tienen ustedes la fórmula de Wiener-Hansen, y para gases a alta presión tienen ustedes la fórmula de Speedglass y de Weymouth. En otras palabras, ustedes para cualquier tipo de fluido, cualquier presión, pueden utilizar el Crane. Para el agua específicamente tienen el Cameron. Y para el aire tienen ustedes el Train. Entonces esos tres textos, con esos tres textos es que vamos a trabajar. El Crane, el Cameron y el Train. Yo ayer les mandé la tabla, es columnar, no es gráfica, para el Train. En el caso del aire, ¿qué hacer? No tengo el ejemplo del aire, pero vamos entonces a desarrollarlo. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes? Un tramo de conducto, por supuesto. Ahora, en lugar de ser un diámetro, es una sección rectangular. 40 por 50 pulgadas. Un largo de 120 pies. Y el caudal, en lugar de estar en galones por minuto, está en pies cúbicos por minuto. Pies cúbicos por minuto. Pero además de eso, tengo que darle la condición de ese caudal a condiciones estándar o a tal presión y tal temperatura o a la presión atmosférica y a una temperatura de 250 grados Fahrenheit. Por eso es que en el caso del aire se complica un poquitico más el cálculo, ¿no? ¿Cómo se hace en el caso del aire? Se calcula siempre la pérdida a condiciones estándar. Es lo que vamos a ver ahorita con el manual de... yo quería hacerlo con el de Train, pero vamos a ver si tengo el de Train por aquí ya. Creo que se los hice llegar ayer. Aquí está. Sí, Bigod. Ayer le mandé gráfico de Train. Aquí se los muestro. Gráfico de Train. Este gráfico. Ese lo mandé ayer. Ayer le mandé la sintaxis que se usa en la hoja de trabajo de MATCAD y este gráfico de Train que les permite calcular la pérdida, pero para el aire.
Profesor, ayer no llegó ese correo. Ese del tren no llegó ayer. Ah, caramba. Alexis, ¿lo viste o no lo viste? No le llegó tampoco. Bueno, en cualquier caso, te lo hago llegar ahora, Eleazar. De acuerdo. Bueno, esto sería las curvas en el manual de tren, que tiene, ustedes también lo tienen en el manual de tren, que les permite a ustedes calcular la pérdida. Ahora bien, observen que las variables a trabajar o con las cuales a trabajar es el caudal, el diámetro pero circular de un conducto redondo, y resulta que ustedes tienen la sección cuadrada. Todos los ductos que hay en Venezuela son, con la excepción del Parque Central, son rectangulares. Salvo, por ejemplo, los bajantes de basura que los hacen redondos. Y algunos sistemas de aire acondicionado alta presión lo hacen en redondo. La alta presión aguanta mejor presión que la rectangular, porque el ducto rectangular se deforma. En cambio, el circular no. Bueno, en cualquier caso, fíjense, tienen ustedes como variables de entrada, tienen el caudal, por supuesto, en pies cúbicos por minuto. Entonces, digamos que son 10.000 pies cúbicos por minuto. Ok. ¿Qué otra información tienen ustedes? El largo del conducto. Y finalmente la sección. Así aparecen los datos. Pero esto aparece no en sección rectangular, sino en sección cuadrada. Entonces yo también les mandé ayer, vamos a ver si lo consigo aquí, la conversión de ducto rectangular a ducto circular. Eso se lo hice llegar. ¿Tampoco te llegó, Vanessa? Ese es un archivo que se llama ducto circular 001. Sí. Exacto, ese sí llegó, ducto Bueno, pues circular equivalente. si te llegó ese, te llegó también el otro. Voy a Bueno, le echa revisar una y le miradita confirmo. después. Eso. Entonces observa, este sería el gráfico, bueno, el gráfico no, la tabla para poder convertir el ducto circular, perdón, rectangular en circular. Observen. Tienen ustedes dos formas de hacerlo. O con este modelito matemático, ¿de acuerdo? En este modelito matemático que no se ve muy bien, pero bueno, se trata de lo siguiente. Vamos a ver aquí. Ajá. Tienen ustedes las dos secciones, A por B, el ancho y el alto, ¿de acuerdo? Y entonces les da el diámetro circular equivalente. Lo pueden hacer con esta expresión o la pueden hacer con esta expresión, como ustedes prefieran, ¿no? O